¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues un nuevo decreto es firmado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuando se habla o ya está escrito, ya está hecho con la firma de estos decretos, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad de empresas privadas y de carácter mercantil en la que los convirtieron los gobiernos neoliberales del PRIAN pasan a ser recuperadas por la nación en este decreto, elevadas a rango constitucional como empresas públicas estratégicas. También habla sobre el tema de esta propuesta que hace el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y dice la presidenta electa, están legislando, los ministros están cambiando la constitución y eso no es permisible. Con esto nos vamos rápidamente, esperando un like de parte de usted que me acompaña todos los días, tanto en YouTube, ahí como @Sociedades de Pensamiento con un servidor Carlos Monroy, como en TikTok, ahí con Monroe-HER, y ahí nos encontraremos como siempre también, desde luego, en Facebook. Bueno, pues Claudia Sheinbaum ha criticado el proyecto de este ministro Javier Luis González Alcántara Carrancá para invalidar parcialmente la reforma al Poder Judicial. La reforma que ya es constitucional, él la quiere cambiar junto con los ministros, y también el que se apruebe en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a recursos que incorporan partidos políticos, a pesar de que estos, según la ley, no tienen personalidad jurídica para interponerlos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a reformas constitucionales. Señala que el proyecto del ministro González violaría el artículo 135 constitucional, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según este artículo, no tiene facultad para legislar. También critica que el ministro proponga que se elijan por voto popular únicamente a ministros y magistrados, pero no a los jueces, a cambio de su renuncia y la de otros ministros. Bueno, ella misma, Claudia Sheinbaum, reveló que magistrados allá en la Ciudad de México, que son amigos suyos, compañeros, le han confesado cuánto sacaron de calificaciones en la materia de su competencia o de su supuesta especialidad, y señala que muy pocos sacaron 9, es decir, de 9 para abajo, y de 9 hacia abajo, muy pocos sacaron el 9. Esto dentro del marco de las críticas que se han estado manejando, porque uno de los requisitos establecidos precisamente en la reforma del Poder Judicial, la calificación es de al menos de 8 de calificación, así es de que así están las cosas. Pero este asunto que alguien me preguntó, bueno, pues ¿qué dice el artículo 135 de la Constitución? Le digo, pues ponte a leer, porque, como dan lata, y le digo, pues ve el artículo 135, léelo tú, para que te enteres, que no te lo diga yo. Simplemente ya estoy dejando la tarea, pero ni eso quieren hacer. Entonces, perdón, se me estaba atorando. El 135 menciona lo siguiente, es solamente un párrafo que dice lo siguiente, pero muy concreto, muy claro. La presente constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto del Congreso de la Unión, es decir, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden entonces las reformas o adiciones a que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. Primero la aprueba la Cámara de Diputados y Senadores con las 3/4 partes de los miembros presentes, luego se somete a consideración de las legislaturas de los estados, que ahí también juegan un papel importante, y el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso harán el cómputo de los votos de las legislaturas
y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas, y en ningún momento, en ningún caso, en toda la Constitución se maneja que el Poder Judicial pueda hacer reformas de carácter constitucional. Hay que leerse, pues, el tumbaburros constitucional, que es la Carta Magna. Así están las cosas. Y por otra parte, pues habló también sobre este tema de las disculpas públicas con este enfrentamiento que hubo, encontronazo entre el expresidente, nuestro presidente histórico Andrés Manuel López Obrador, y el rey español Felipe VI, cuando López Obrador le pedía que pues ofrecieran disculpas públicas los españoles a los mexicanos por las atrocidades cometidas por en ese entonces el Imperio Español en contra de los pueblos originarios de México. Sheinbaum proyecta ahora disculpas públicas de Joe Biden y el rey Carlos III por crímenes del pasado. Reitera la solicitud entonces de disculpas de España a México. Nuevamente abren este capítulo que pues no se cierra. Dice, voy a pasar un perdón del presidente Biden, lo dijo Sheinbaum, y otro perdón del rey Carlos, dijo la presidenta, al proyectar 2 videos de las disculpas públicas por crímenes de sus países en el pasado. Ello por la disculpa que solicitó AMLO a España por los servicios, más bien por los agravios cometidos durante la conquista. La presidenta reitera que la disculpa engrandece a las personas, a las naciones y a los pueblos y mejora las relaciones entre todos. Así están las cosas, de manera que el tema de las disculpas sobre acciones del pasado que se cometieron en contra de varios pueblos, en este caso en México, pues no termina este capítulo. Dice Claudia Sheinbaum, por otro lado, respecto al intervencionismo gringo, con la detención del Mayo Zambada, y respondiendo al embajador norteamericano Ken Salazar, dice la doctora Sheinbaum, el fin no justifica los medios. No porque hayan detenido a un narcotraficante uno no ve la manera en que se detuvo, y en general cuando hablamos del respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho, de la soberanía, es decir, la manera en que hacen las cosas también tiene que ver con el fondo, no solo es el fin, no es la detención per se, sino cómo se hizo, en una manera alevosa, sin consulta con el gobierno mexicano, y hicieron pues esta actitud de secuestro del narcotraficante llevándolo hacia los Estados Unidos y configurándose quienes participaron en este evento, otros narcotraficantes como el hijo del Chapo y alguien más que facilitó el traslado mediante engaños del Mayo Zambada del territorio mexicano hacia los Estados Unidos. Se configura, según Hertz Manero, el delito de traición a la patria. Luego, Claudia Sheinbaum, pues en otro tema importante, confirmó la intención de que sí se va a desaparecer al INAI y garantiza que habrá transparencia. El INAI, por cierto, reveló la propia presidenta, ya le había hecho llegar una propuesta a través de la secretaria de Gobernación para que se disminuyeran los gastos, y se mantuviera en el presupuesto, pero dice la presidenta, pues ahora sí que demasiado tarde, ahora sí, como decía AMLO, lo que diga mi dedito, no tuvieron tiempo, pero ahora sí que ya es muy tarde, ya está la propuesta en el Congreso y ahí va a avanzar. Luego aseguró que Marco Cortés y Felipe Calderón, estos 2 fachos panistas que ya se enfrentaron, están peleándose en redes sociales, pues dice, a final de cuentas, como hipócritas y cínicos que son, tienen la misma postura en seguridad, aunque se peleen. ¿Eso qué? Dice la presidencia Sheinbaum, sostiene que a pesar de estos pleitos entre ambos, el dirigente del PAN que ahora fue a chillar a España, bueno, que se fue prácticamente en pleno proceso
del debate sobre la reforma constitucional, que debiera de estar él aquí al frente de su bancada del PAN en el Senado, pues resulta que ahora está en España, que pretendiendo acusar a México. Los voy a acusar con su papá, el papá de Marco Cortés, que va a ser el rey de España, y dirigentes de los partidos conservadores allá en la península. Dice de Marco Cortés y de Felipe Calderón, el expresidente espurio, que pues los dos tienen la misma sangre azul, se pelean en redes sociales, pero en realidad pues siempre han mantenido la misma postura en cuestiones de seguridad e incluso de querer impulsar la guerra contra el narco a través de promover el intervencionismo, el injerencismo norteamericano en asuntos internos de México en el combate a las cuestiones de seguridad. Aclara que su gobierno, es decir, el gobierno mexicano, que ahora encabeza ella, sí se coordina y se seguirá coordinando con el de Estados Unidos, pero una cosa, advierte la doctora Sheinbaum, es coordinarse al más alto nivel que se requiere sobre los temas comunes, y otra cosa es que ellos pretendan que nos subordinemos. Eso no va a ocurrir. Y ahora sí pasamos al tema energético y de los ferrocarriles. Luz Helena González Escobar, la titular de la Secretaría de Energía, explicó que la reforma energética del 2013 convirtió a las empresas públicas en privadas, lo que eliminó la garantía de la prestación de servicios justos y eficientes para la población. La funcionaria destaca que ahora que la reforma prioriza a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos para garantizar la continuidad, la seguridad y la accesibilidad de todos los mexicanos a un recurso que es estratégico para el país. Se cambia entonces de naturaleza a la Comisión Federal de Electricidad, a Petróleos Mexicanos, para convertirlas y devolverle su carácter público como empresas públicas del Estado y estratégicas. Sostiene que se retoma la planeación de todo el sector energético para permitir establecer objetivos de expansión a mediano y largo plazo, y se ordena y da certeza a la inversión privada con reglas claras. Es decir, no se niega la inversión privada, se acepta, pero con respeto, con el cumplimiento de reglas claras y con orden, e indica que la reforma energética también incorpora al litio como un área estratégica del Estado mexicano. Es decir, que de empresas productivas a empresas públicas del Estado de derecho mercantil, a derecho público de mercancía, a recurso estratégico, destacó la secretaria del ramo, la secretaria de Energía. Les repito el nombre: Luz Helena González Escobar. Hay que aprenderse bien los nombres de los nuevos integrantes del gabinete, porque muchos repitieron, otros no, otros son nuevos, y así están las cosas. Luego, Andrés Lajux explicó también los objetivos de la reforma sobre trenes de pasajeros en México. Este director general de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajux, repito su nombre, explica que la reforma fortalece los trenes, la producción de trenes de pasajeros como empresas al servicio de la población mexicana, y tiene como objetivo pues la reducción de tiempos de recorrido, mayor seguridad para los usuarios, mejorar la calidad de vida de todo aquello que está de un lado y otro de las vías, prestación de servicios a comunidades alejanas y reducción de la huella de carbono. Sheinbaum entonces por eso firmó esta reforma energética, esta reforma sobre trenes de pasajeros en México, para que sea publicado ya en el diario oficial de la Federación. Por eso anunció este tema también importante, porque ya fue declarada constitucional esta reforma. Y por otro lado también firmó la de lo que le da capacidad al Estado mexicano de operar el sistema de trenes de pasajeros, tras la firma de ambas reformas, que como les dije ya serán publicadas en el diario oficial de la Federación. Otro tramo entre la cuestión del bienestar social, del progreso y la proyección de México con un crecimiento con desarrollo económico en beneficio de la nación. Por otro lado, los temas que tienen que ver con la
politiquería o con lo politiquero, como decía el presidente López Obrador en el combate, en esta batalla, en esta nueva batalla cultural en contra de los conservadores en México, que ahora están allá refugiándose en España, Salinas de Gortari, el Peña Nieto, Felipe Calderón, y ahora ya está Ciro Gómez Leiva, Marco Cortés allá de viaje a pedir también auxilio. Todos van a España a pedir el abrazo, el cobijo del rey, su soberano, a quien le juran lealtad todos aquellos que van en esta calidad.